Bueno, vamos a comenzar oficialmente la reunión porque ya tenemos que ser fieles a la puntualidad. Si luego se incorpora más gente, pues se incorporarán. Entonces yo había preparado una pequeña presentación y bueno, me presento yo, que soy Cloti, vivo en Barcelona, soy Cloti Rubio y soy parte del equipo fundador de Reuno Salud. Entonces, decir que Reuno Salud es una red de noticias humanistas sobre salud y que basa su orientación filosófica en la corriente del pensamiento del nuevo humanismo. Nuestro interés principal es promover una mirada humanizadora sobre la salud desde una perspectiva amplia e integral. Realizamos nuestra labor divulgativa desde varios países de Latinoamérica y España. Y publicamos en la agencia internacional Presensa y muchas de nuestras publicaciones se traducen también a otros idiomas. También organizamos y participamos en simposios, conferencias y conversatorios, buscando dialogar a partir de las experiencias de quienes impulsan la humanización de la salud en el mundo. Bien, en este ciclo de conversaciones en el que estamos ahora presente hoy, lo que queremos, el objetivo que tenemos es construir miradas humanistas sobre diversos temas de salud. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues presentamos estos temas por quienes lo deseen, de modo que esta exposición que se presenta también nos ayuda a un posterior intercambio abierto entre todos y luego también a elaborar un artículo de divulgación con el tema que habremos elaborado, ¿no? Entre todos. Por ejemplo, para presentar un tema, si a alguien le interesa presentar un tema, el único requisito pues, es estructurar ese tema, organizarlo, bien sea documentándose o bien sea conocimientos que tiene esta persona, pero el tema es presentarlo en un PDF que ayude a una explicación y para luego poder seguir la charla y también tener en cuenta que el tema nos ayude luego a hacer artículos divulgativos y intentamos darle un enfoque humanizador al tema tratado. Así que hoy, como habíamos dicho, tenemos, perdón, tenemos el tema de la salud integral, una visión integral sobre la salud. Y lo que hacemos es que lo vamos a dividir en dos sesiones distintas. En la sesión de hoy nos presentará Jordi Jiménez nos hablará sobre la salud con un enfoque bioético, biopsicosocial. biopsicosocial. Sí. Y en la siguiente sesión, que todavía no tenemos determinada la fecha, pero ya la determinaremos y la publicaremos, entonces será Jorge Pompey el que nos expondrá sobre una visión integral de la salud, ¿no, Jorge? Afirmativo. Con lo cual yo ya me callo y paso la palabra a Jordi. Y ya, Jordi, tú nos comentas. Muy bien. Sí, voy a hacer una breve presentación y luego lo ideal sería que pudiéramos hacer un pequeño debate sobre lo que hemos visto. Vamos a ver si se está viendo la pantalla compartida, ¿no? Sí. Ok. A ver si le doy aquí. Vale. Muy bien. Bueno. Perfecto. Vale. Bueno, desde hace mucho tiempo se ha hablado del modelo biopsicosocial de la salud y hay que decir que este modelo no se refiere solo al buen funcionamiento corporal, sino que se refiere a un sistema integral de salud que incluye elementos psicológicos y sociales que vamos a ver ahora. En el 2001, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, publicó la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la CIF, que junto con la Clasificación Internacional de Enfermedades, que es la CIE, forman un sistema complementario para describir la salud y los elementos relacionados con la salud. La CIE es más conocida porque es una clasificación de enfermedades que se ha utilizado desde hace muchos años. Creo que ahora ya van por la revisión 11 o
o la 12, no sé. Pero bueno, nosotros hemos usado la 10 hasta ahora, aquí en España por lo menos es la que se está usando. Sí. El CIE 10. No, Jorge, ¿por cuál revisión van? No, sí, pues, la 10 es la que se sigue usando Vale, mayoritariamente. Muy bien. Bueno, la CIF, como digo, complementa la clasificación de enfermedades. Muchas personas consideran erróneamente que la CIF versa únicamente sobre personas con discapacidad. Sin embargo, es válida para todas las personas. La salud y los estados relacionados con la salud, asociados con cualquier condición de la misma, se pueden describir utilizando la CIF. En otras palabras, la CIF tiene una aplicación universal. Es importante tener presente que en la CIF las personas no son las unidades de clasificación. La CIF no clasifica personas. Clasifica situaciones o condiciones de salud. Bien, pero lo que nos interesa de esta clasificación es que ha concretado, ha operativizado el modelo biopsicosocial en una estructura organizada e interrelacionada. Por ello, al desgranar sus componentes y su estructura, entenderemos mejor cuál es el concepto de salud que hay detrás de esta clasificación y entenderemos así este modelo biopsicosocial. Según se dice en su introducción, la CIF proporciona una descripción de situaciones relacionadas con el funcionamiento humano y sus restricciones y sirve como marco de referencia para organizar esta información. Esta perspectiva supera al modelo fisiológico basado en la ausencia de enfermedad y lo amplía a los aspectos de bienestar psicológico, pero también a los aspectos ambientales de la persona, es decir, los elementos o situaciones que están alrededor de la persona, en su medio mediato y en su medio inmediato. Esto no significa que los factores psicosociales afecten a la salud, sino que esos factores son la salud, forman parte de ella. Bueno, ahora vamos a ver los componentes. Se puede decir que la salud es un continuo multifactorial, por lo que no se puede pensar en formato binario, tener o no tener salud. Esos diferentes componentes están interconectados entre sí formando una estructura, que la vamos a ver ahora. Funciones corporales. Se refiere a las funciones fisiológicas de los sistemas corporales, ¿vale? Incluyendo las funciones mentales. Las estructuras corporales, sin embargo, son las estructuras anatómicas del cuerpo que permiten las funciones. Por ejemplo, el hueso es una estructura corporal. El músculo es otra estructura corporal. El circuito neuronal que va a parar al músculo también. Sin embargo, el movimiento del brazo es la función corporal que se realiza gracias a esas estructuras corporales que le dan soporte. Vale, estos dos componentes, funciones y estructuras corporales, son la parte bio del modelo. Se refieren exclusivamente al cuerpo. Vale, la actividad. La actividad es la realización de una tarea o acción por parte del individuo. Por ejemplo, muevo el vaso, pero para coger un vaso y beber. Ahí muevo el brazo para coger un vaso y beber. No muevo solo el brazo, lo muevo para hacer algo con él. Esa es la actividad. La participación es el acto de involucrarse en una situación vital. Por ejemplo, agarro un vaso para tomarme un café, ya que estoy con unos amigos conversando en una cafetería. No es lo mismo esta participación donde estoy involucrado en una situación que simplemente mover el brazo o mover el brazo para tomarme algo. Esta sería como la parte más psico del modelo, ya que tiene que ver con la conducta. Y luego los factores ambientales que se refieren al ambiente físico, social y actitudinal en el que las personas viven y conducen sus vidas. Ejemplo, estoy con mis amigos en una cafetería muy luminosa y espaciosa. Ambiente físico. Que contrasta con el barrio en el que está ubicada, muy populoso y multicultural, por ejemplo. Ambiente social. Y cuyo propietario es un tipo muy amable y atento que nos facilita siempre el espacio que necesitamos para reunirnos allí. Ambiente actitudinal. Esta es la parte social del modelo. Bien, todos estos componentes, digamos, en la clasificación, en la CIF, se usan para ir describiendo todas estas
situaciones y todas estas condiciones de cada persona. La CIF describe a través de distintos dominios, a través de distintos ítems, porque cada uno de estos componentes tiene subdominios y ítems que van describiendo su compositiva. Así que esta es una herramienta muy descriptiva. Vamos a ver qué más. Bueno, consecuencias de este modelo. Vamos a ver si esto pasa ahora. Creo que sí, ¿no? Sí. Vale, esta visión nos viene a decir que una afectación de la salud no necesariamente implica estar enfermo, entendiendo estar enfermo como afectación fisiológica. Hay afectaciones de la salud en personas sin enfermedades, ni físicas ni psicológicas. ¿Cómo es esto posible? Bueno, precisamente por lo que hemos hablado ahora. Empezando, por ejemplo, por lo más global y externo. Este modelo de salud implica que, por ejemplo, los códigos culturales, los valores, los intangibles, las opiniones, todos los códigos culturales que se transmiten en una sociedad pueden generar actitudes sociales. Pueden generar actitudes sociales y personales, como por ejemplo la discriminación. Estas actitudes impactan directamente en la salud ambiental de esa sociedad y también impactan en la participación de las personas que viven allí y que pueden ser discriminadas por el fomento de esas actitudes. ¿Vale? Este modelo implica también, por ejemplo, que las barreras arquitectónicas o el diseño de las ciudades están en relación directa con la salud de la población, sobre todo de la población de mayor edad o con problemas fisiológicos, por ejemplo, alguien con silla de ruedas, ya que pueden dificultar el acceso y la movilidad de esas personas. Todos los servicios como la educación, la alimentación, el acceso a la vivienda, todos ellos son elementos ambientales que forman parte de la salud de las personas. Es evidente que si una persona tiene un acceso difícil a la vivienda o a una alimentación equilibrada o a un servicio sanitario público, su participación en la comunidad se resiente y su salud corporal se resiente. Es decir, por ausencia o por barreras en los factores ambientales, la salud global queda comprometida. Y bueno, y esto es lo interesante de la perspectiva biopsicosocial, que es integral y que conceptualiza todo lo que rodea al ser humano como salud. Vale, por otro lado, el concepto de participación que hemos mencionado es un concepto central en esta visión de la salud, ya que es lo que permite a las personas desarrollar sus proyectos, sus planes de vida y, en definitiva, desplegar la intencionalidad humana. Hay muchos casos de personas en situación de aislamiento social que no encuentran vías de participación, o bien que son discriminadas, como hemos dicho, por cuestiones de raza, de sexo, de religión, de discapacidad, etc. La participación es más que la simple actividad, ya lo hemos dicho antes, ¿no? Uno puede hacer cosas sin participar en un ámbito social o comunitario más amplio, ya que participar implica eso, involucrarse en algo mayor, ya sea en un grupo de amigos, en un entorno familiar, en un entorno vecinal, etc. Como ya hemos dicho, un sistema sanitario público universal y solvente, que sería un factor ambiental, junto con un adecuado desarrollo científico, son también elementos que interaccionan con el buen estado de los componentes fisiológico-corporales, para evitar la enfermedad o para revertirla cuando las medidas preventivas no han sido suficientes. Es decir, esos factores ambientales también impactan en los factores corporales y estos a su vez facilitan o dificultan la participación de una persona. En este sentido, damos la máxima importancia a la prevención y a los hábitos saludables contra la medicalización y cronificación de los problemas fisiológicos que tanto interesa a la industria. Pero para tener un buen sistema de salud es necesario incluir en su concepto las dimensiones psicosociales y no solo la médica, para poder comprender su interrelación y comprender que esa estructura es dinámica y en continuo cambio. Vale. De hecho, llevando el modelo al extremo,
Esto no lo dice la CIF, pero a nosotros nos puede interesar verlo así. Podríamos hablar incluso de una salud social o de una salud cultural. Una salud social, por ejemplo, como aquellos sistemas sociales que ponen al ser humano como valor central. Por ejemplo, una salud cultural como aquellas sociedades en las que se dan valores e intangibles que promueven o favorecen la reconciliación y el buen trato entre sus conciudadanos. Por ejemplo, por decir algo. Entonces, bueno, este modelo, aunque no está desarrollado con esta idea, nosotros como humanistas podríamos ampliarlo y alargarlo hasta poder elaborar este tipo digamos, de conceptos e incluirlos dentro de lo que sería una salud integral. ¿Vale? Pero hay algo que para nosotros también es importante. El dolor y el sufrimiento. Para nosotros, como humanistas de la salud, el tema del sufrimiento humano es central. Nosotros hemos hecho una gran distinción entre dolor y sufrimiento, agrupando dentro del primero todas las afectaciones corporales. El dolor es todo aquello que le sucede al cuerpo, mientras que el sufrimiento es mental y se expresa en fenómenos como la ansiedad, el temor, etc. Bien, ¿cómo podríamos incorporar el tema del sufrimiento humano en un modelo de salud como este? Teniendo en cuenta este modelo que hemos descrito, podríamos decir que las funciones y estructuras corporales, por ejemplo, se enmarcan dentro de lo que nosotros denominamos genéricamente dolor, ya que afectan al cuerpo. ¿Vale? Pero también se dijo en su momento que el desarrollo de la ciencia y el desarrollo de la justicia serían los que paliarán el dolor humano. Y ello se relaciona con el avance médico y científico, pero también con el avance social, universalizando esos conocimientos y su aplicación a la sociedad. Todo esto son factores ambientales, como hemos dicho. Así que la superación del dolor implica a elementos ambientales, además de los elementos corporales del modelo. Pero la superación del sufrimiento va más allá de la simple salud psicológica que nos propone el modelo biopsicosocial, de la simple actividad y participación de la persona en su entorno. Porque se puede sufrir por tener una enfermedad, efectivamente, por sentirse solo o aislado, o por carecer de los elementos más básicos para la supervivencia, o por vivir en un estado de sinsentido. Por tanto, el sufrimiento humano tiene que ver con algo más profundo que el simple malestar psicológico. Tiene que ver con los deseos, con las expectativas, con el temor a la pérdida de objetos, pérdida de personas, con la posesión, en definitiva. Tiene que ver con ciertas creencias, con ciertas ilusiones sobre la vida, sobre la duración de la vida, sobre el sentido que puede tener la vida. Así que la superación del sufrimiento, dado por esta mecanicidad obsesiva de la conciencia, se escapa del modelo de salud estudiado, por lo que habría que integrarlo de alguna manera como un factor fundamental en una nueva definición de salud humana. Es decir, tendríamos que introducir ese aspecto existencial, o podríamos llamarlo incluso espiritual, en la definición de salud. Así que, bueno, podemos arriesgar una primera definición, ¿no? Diciendo que la salud humana sería el estado fisiológico del cuerpo, el grado de actividad y participación que tengo en mi entorno cotidiano, las condiciones ambientales, físicas, sociales y actitudinales que me permiten esa participación, y el estado de unidad interna o sentido que registro frente a la existencia y a la vida. Así que, bueno, a partir de aquí lo último que quedaba por hacer era plantear una serie de preguntas para un posible debate si nos apetece. ¿Qué se podría decir? ¿Se podría decir que salud, por ejemplo, es simplemente la superación del dolor y el sufrimiento? ¿No? Así en genérico, dejarlo así. O podríamos incorporar el tema del sufrimiento en un modelo de salud como este, que es un modelo aceptado por la OMS y por todo el mundo. O bien
nos interesaría hablar de salud social y cultural como para añadir esos elementos a un modelo de salud y ampliarlo a esos factores que hemos visto que son determinantes. ¿Cómo desarrollaríamos estos conceptos? ¿Qué componentes tendrían? Bueno, son algunas preguntas que he dejado aquí como para eso, como para hacer un debate si nos interesa y ver. Así que ya está. Gracias por vuestra atención. Dejo de compartir. Ahí está. Muchas gracias, Listo. Jordi. Muy, muy interesante, la verdad, ¿eh? Sí, Muy bien. muchas gracias. Está muy bien. Gracias, Jordi. Muy instructivo y muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos, que no quería molestar. Gracias, Alberto. Hola, Alberto. Hola, Alberto. Pues sí, me ha gustado mucho. Me parece muy integrador todo lo que has contado. Una pregunta, Jordi. Sí. Antes, esto del CIF y no me acuerdo el otro era, La CIA 10. la FIE, son códigos o definiciones aceptadas mundialmente. Es decir, Sí, digamos, sí. eso ya, el tema del modelo biopsicosocial ya Sí. es adoptado a nivel de Sí. sistemas de salud en todo el mundo. Sí, efectivamente. Sí, de hecho la CIE se acepta y se utiliza diariamente en todos los hospitales que yo conozco por aquí. Todos utilizan los códigos CIE para definir los diagnósticos, las enfermedades y los diagnósticos de las enfermedades. Sí. Bueno, no sé si es un tema que tú puedes responderme o Jorge, pero desde ese punto de vista, ¿dónde engloban ellos el tema del sufrimiento mental? ¿Lo engloban dentro del sufrimiento del tema psicológico o de algún modo lo incluyen en alguna parte de este esquema biopsicosocial o no? A nivel de CIE 10 no lo sé, porque yo los diagnósticos no me los sé, porque hay como 90.000, no sé. Jorge igual se sabe muchos. A nivel de diagnósticos no lo sé, de CIE 10 no tengo ni idea. A nivel de CIF hay algunos ítems, hay algunos elementos descriptivos que se parecen vagamente, pero no es un concepto que esté incluido, no. Porque ellos, claro, definen los funcionamientos, como hemos dicho, corporales, fisiológicos y las actividades y la participación. Entonces tú puedes, qué sé yo, no tener ninguna enfermedad mental, no tener ningún déficit en el funcionamiento corporal, ¿no? No tienes ninguna enfermedad, no tienes nada, estás estupendo. De hecho, participas en tu vida casi aparentemente de forma normal, tienes amigos, vas a trabajar, patatín, patatán, y sin embargo, por dentro, pues registras un sinsentido total. Entonces, el modelo no alcanza a describir eso, claro. Por lo menos la CIE no lo sé. A ver, Jorge ahí igual sabe más, seguro. No, lo que pasa es que la CIE-10 es la clasificación internacional de enfermedades. Justamente lo que clasifica son lo que puede definir como enfermedades. Claro. Uno podría decir, bueno, si uno tiene una dolencia, sea física o sea mental, sufre o puede sufrir, pero no tiene una clasificación particular. Sí lo es, sí lo que tiene como clasificación puntual el hecho de cuál es el trastorno de base que te está produciendo ese sufrimiento, ¿no? O Claro. ese malestar. Por eso son como ópticas diferentes para encarar el tema. Pero está muy bien esto que decís, Jordi, me parece, coincido, ¿no? En el hecho de cómo incorporar eso, que no se puede hablar de salud si uno sufre, por ejemplo. Exacto. ¿No? En todo caso, ¿desde qué perspectiva? Porque si vos vas por ahí desde una perspectiva biológica, vos vas a decir, mire, estoy sufriendo. Entonces te hacen una serie de estudios, de análisis, tomografías computadas, y usted está sano, te dicen. Claro. Y claro, está sano porque no tenés ninguna manifestación de lo que podría tipificarse como enfermedad. Claro. Pero no es que vos estés bien. Bueno, por eso me parece muy bien todo eso que decís. Claro. No, me gustó mucho esa definición que proponías, la primera dentro de una serie esa última, la propuesta de una de las últimos slides, porque creo que Sí. puede ser un aporte interesante del nuevo humanismo a este área de salud, digamos, ¿no? De incorporarlo dentro de esa definición de salud
Creo que puede ser un gran aporte para que lo tengan en cuenta. Después el punto está en que no van a saber Claro, qué hacer, digamos, decir, bueno, a ver, claro. Ujú. Claro, de hecho, en la CIF hay una parte final de la clasificación que se llama factores personales, que junto con los factores ambientales le llaman factores contextuales a ese grupo de ambientales y personales. Los ambientales los han podido clasificar porque son observables, ¿no? Por ejemplo, eso, actitudes de la familia, actitudes del entorno comunitario, actitudes de, yo qué sé, de los amigos. Todo eso es más o menos observable. Pero los factores personales son, digamos, los factores más subjetivos. Y entonces había tal, supongo que lo intentaron, pero hay tal variabilidad, tal diversidad y tal, casi cada persona tiene su visión subjetiva de las cosas. No pudieron lograr clasificar nada en los factores personales, aunque los mencionan. Mencionan esos factores personales y dicen, no se clasifican porque hay tal variabilidad en el mundo mundial que es imposible clasificarlos. No sé si En por realidad, ahí se podría en meter. realidad me parece que desde el punto de vista metodológico, como poder se pueden clasificar, porque se pueden medir. Ahora, ¿cómo medís vos? Si vos a alguien le decís, ¿cómo está usted? Estoy sufriendo, te dice. Claro, Ajá, ¿y cuánto está sufriendo? O muchísimo, o te puede decir más o menos, o te claro, puede decir claro. no, apenitas. Entonces, hay formas, son en escalas ordinales, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, se hace con el dolor. Y te Ajá. preguntan, dígame, en una escala de 1 a 10, Sí, ¿cuánto le duele? Entonces, una cosa es que te duela 8, 9 o 10 a que te duela 3 o 4, ¿no? sí, Entonces, pero obviamente son cuestiones que no son evidenciables de manera, diríamos, no sé, no es una buena palabra, pero como objetiva, que dos personas ven, si vos te pesás, entonces distintos observadores van a ver que la balanza pesa, no sé, 60 kilos. Y más allá de quién mire, va a haber 60 kilos. En cambio, con el tema del sufrimiento es distinto, porque como vos bien decís, eso es muy variable. Entonces yo puedo tener la sensación de que es mucho y por ahí una situación parecida para otro es aceptable. ujú, Sí, eso es un lío esa cosa de lo subjetivo. claro. Pero es verdad que hay muchas escalas de calidad de vida, por ejemplo, Claro. que hacen eso, preguntas bastante subjetivas sobre cómo te sientes, sobre cómo estás, sobre cómo es tu vida cotidiana, van haciendo preguntas así de carácter subjetivo y, como tú dices, haciendo en una escala Likert, marcando del 1 al 5 y se puede incluso objetivar, ¿no? O sea que sí, que de hecho podría ser un elemento objetivable. En cuidados paliativos, estos Javier Barbero hicieron un cuestionario, unas preguntas para evaluar el sufrimiento de los enfermos al final de la vida, que Ujú. era con respecto al paso del tiempo. Si el tiempo pasaba rápido por la noche, ¿no? ¿Cómo ha pasado el tiempo? O sea, ¿pasaba rápido o pasaba lento, ¿no? En función de eso, sabían si había habido mucho sufrimiento, independientemente del dolor. Ujú. Bueno, Claro. eso lo utilizan y es una encuesta corta, una pregunta muy cortas porque no daba para más. No le puedes estar preguntando a un enfermo para saber el sufrimiento, eh, pues eso, hacer un cuestionario, ¿no? Y sí que, bueno, pues es práctico, pero no creo que tenga que ver con esto que estamos hablando ahora, que estáis hablando. Bueno, eso. No, a mí me parece muy interesante todo lo que plantea Jordi en el sentido de que es una mirada más amplia respecto a la salud. Porque tradicionalmente, normalmente cuando se habla y te preguntan cómo está tu salud, y vos respondés desde la enfermedad. Es decir, y me duele, no me duele menos. Claro. Entonces, esto que plantea Jordi me parece interesantísimo en el sentido de ampliar un poco la concepción de salud.
que de hecho históricamente se ha ido ampliando. Tradicionalmente la salud era la salud física. Si vos no tenías lo mental, no era motivo de consideración ninguna. Después se fue incorporando el tema del padecimiento psicológico, ¿no? Después el tema de lo social. Lo social viene de la siglo XIX. Se empieza a hablar de lo social, ¿no? Mediados del siglo XIX. Y en realidad lo toma la Organización Mundial de la Salud mediados del siglo XX. Entonces, son conceptos que van ampliándose. Por eso, me parece, Jordi, vos estás hablando de una concepción de futuro de la salud, porque seguramente, ojalá, entiendo, que a futuro la salud se va a ampliar en su concepción. Y todo esto que estás planteando justamente va a tener que ser tomado en cuenta, ¿no? Sí, sí. De hecho, Sí. No, que yo, sin ser, que es lo que decía Jorge, que veo que se van incorporando, va incorporando conceptos cada vez más complejos, quizá, ¿no? Más sutiles, como es la salud psicológica. Y ahora, lo que tú apuntabas que sería el próximo paso, es incorporar el concepto de salud existencial. ¿Es así o no? Pero primero hay que pasar por la salud ambiental, que está muy poco, no está muy incorporada, ¿no? Porque la OMS publicó esto en el 2001, ya han pasado 23 años y nadie habla de la salud ambiental. Quiero decir, nadie no, pero no se suele hablar de lo ambiental como parte de la salud. ¿Ambiental, social también o ambiental? Ambiental es físico, social y actitudinal. Es todo lo que hay en el medio. Vale, sí. Es todo lo ambiental, es lo que está fuera de ti. Y tampoco se tiene tan en cuenta a la hora de diagnosticar esto. No, los diagnósticos diagnostican enfermedades. Los diagnósticos no se meten en esto. Esto es una descripción del funcionamiento de la persona en función de sus sistemas corporales y de su ambiente. La interacción del sistema corporal y el ambiente es la que genera la participación real y efectiva de cada persona en función de esos dos elementos. Es como el cruce. La participación es el cruce de estos dos componentes, el corporal y el ambiental. Entonces, si el corporal te falla, mal. Pero si el ambiental falla, mal también. Porque si tú eres un anciano y vives en Ávila, lo tienes negro. Porque en Ávila son todo murallas, escaleras. Yo es que he estado en Ávila varias veces y nos reíamos de que le habían dado un premio de la ciudad mejor adaptada para las sillas de ruedas y eso. Bueno, y Ávila es la cosa menos adaptada porque son todo murallas y escaleras y baches de piedra. Pues es una cosa terrible para ir allí con silla de ruedas. Bueno, pero bueno, como Ávila lleva construida no sé cuántos siglos, pues mira, no la vamos a derrumbar, ¿no? Pero las cuestiones ambientales dificultan o facilitan mucho la participación de la persona en función de cómo estén diseñadas. Por ejemplo, eso, las barreras arquitectónicas, ¿no? Pero cosas más sutiles como las actitudes de las personas que rodean, ¿no?, a la persona que estemos valorando, a la persona en cuestión, eso es mucho más sutil, pero también es bastante limitante en un momento dado. Nosotros hemos llegado a ver familias, padres o madres, que piensan y dicen, bueno, es que nuestro hijo, que tiene una discapacidad, va con la silla de ruedas, que bueno, nuestro hijo, como está así el pobre, pues ¿qué le vamos a hacer? Y entonces no lo sacan a la calle, no lo apuntan a actividades, no le dan estímulos de ningún tipo y eso es por una actitud errónea de la familia que hace que la discapacidad de ese chico sea mayor. Aunque ellos creen que lo están protegiendo, supongo que lo hacen porque ellos no lo hacen con mala intención, claro, seguramente. Pero, bueno, con esa actitud, con esa forma de pensar la discapacidad, bueno, como el pobre, ¿qué va a hacer? Es que, claro, va en la silla. Esto lo hemos oído varias veces, de familiares. Y esa actitud dificulta e incluso impide que esos chicos se desarrollen. Se desarrollen en la medida que puedan desarrollarse, claro.
quiero decir, esos problemas actitudinales están no solo en el señor del bar que no te deja entrar con la silla porque molestas y además hay 2 escalones y es imposible entrar, de hecho. No solo está en las actitudes sociales de gente que, bueno, que puede tener esas opiniones discriminatorias hacia otros, ¿no? Digo persona en silla de ruedas como digo persona de color o mujer, da igual, ¿eh? La discriminación no entiende de discapacidad o de capacidad, está asociada a muchos elementos. No solamente es eso, ¿no? Es que incluso en las mismas familias, incluso en algunos profesionales hay temas de actitud que dificultan el desarrollo de esas personas, ¿no? Entonces, bueno, las barreras arquitectónicas, sí, eso ya se acepta como algo, vale, sí, porque incluso aquí en el Metropolitano han puesto ascensores para que los que van en silla suban y bajen y toda la accesibilidad ha mejorado mucho. Eso se ha incorporado, vale. Pero bueno, luego está todo el tema actitudinal, por ejemplo, que eso ya es mucho más complicado. Y todo eso forma parte de la salud. Y Pero de un claro, cambio cultural, que claro. también has mencionado la cultura. Claro, eso del cambio cultural en la OMS no se ha atrevido a decir tanto, no se ha atrevido a decir la cultura es salud, porque claro, eso ya era como muy, supongo que era muy revolucionario, pero en realidad la cultura es salud, porque la cultura precisamente es con la que transmites códigos y con la que generas actitudes. Los códigos culturales en las obras de teatro, en las películas, en los libros, en la televisión, en las redes sociales, en todas partes, en todos los medios de difusión y en toda la producción cultural, sea el tipo que sea, hay códigos, hay intangibles incorporados. En cualquier producción, incluso teatral, hay un montón de intangibles y de códigos incorporados que pasan muy desapercibidos, pero están. Y están creando actitudes, esos códigos culturales. Están creando actitudes. Y eso, claro, decir que eso es salud es como, ¿qué dices, no? Pero es salud, porque esas actitudes luego dificultan o facilitan la participación de las personas o la salud de las personas. Claro que sí. Claro. En Porque cada depende del concepto de salud que tengamos. Es lo que venimos diciendo. Si Claro, tenemos un concepto de salud solamente limitado al cuerpo, pues claro, entonces es todo como más antiguo, digamos. Y yo lo que veo es que vamos avanzando en la medida que podemos, se va avanzando, se va ampliando porque vamos incorporando los factores más subjetivos, ¿no? Y entonces ahí entran los culturales, los ambientales, el medio ambiente, que es lo que decimos de una salud integral, claro. holística, que también hay ese concepto. Pero eso es como un poco vanguardista todavía, es un poco la punta de la flecha y lo que tenemos como de alguna manera nosotros como humanistas tendríamos que estar ahí, ¿no? Claro. Eso no quiere decir que los elementos médicos no sean parte de la salud. Por supuesto que sí. El elemento médico, el elemento corporal, fisiológico, es una parte fundamentalísima de la salud. Porque claro, si el cuerpo no te funciona, poco puedes hacer. la No, por eso función es digo que es expansiva. ampliar, no es Claro, negar. claro, exacto, exacto. No hay que negar, es un concepto expansivo, no Exacto, exacto. negador del otro, ¿no? Exacto, sí. Y también hay otra cuestión, me parece, a considerar, que es el hecho de que nosotros decimos, bueno, en realidad lo que pasa es que tenemos una mirada biológica de la salud, ¿no? Sí, Entonces, es un tema del cuerpo. Sí, pero es relativo también eso, porque si fuera así, uno cuidaría su salud. Cuidaría estar, y no es lo habitual de que la gente esté realmente correctamente, con una actitud, diría, adecuada respecto a la propia salud. Entonces, cosas que uno no se cuida, por ejemplo, como cuida otras cosas que te parecen o que te parecen importantes. Entonces, ¿por qué si uno se preocupa tanto por, qué sé yo, por el auto, cómo está el auto, ¿no? De la misma manera no se ocupa de su propia salud? Y esto es algo muy, muy común, ¿eh? Muy común. Uno diría, bueno, alguna gente lo hace, sí, pero en general el mismo ritmo de la vida moderna que llaman, ¿no? El tema de lo que es la vida en la ciudad y con las preocupaciones, uno relega la atención del propio cuerpo. Ni siquiera diría del espíritu, del propio cuerpo. No hay una atención
adecuada, correcta. Y eso también es una cuestión, ¿no? Hablando de las actitudes que vos decías, Jordi, ¿no? Sí, sí, sí. Había un tema que me daba vuelta respecto a la presentación, Jordi, es cómo ir, digamos, cómo podríamos utilizar esa nueva concepción. Y yo le sumaría que hay un desafío ahí que siempre tenemos con el tema de los derechos y a ver cómo explicarlo. Estoy pensando en voz alta para explicarlo y que se entienda, trabalenguas. Pero es que además de la cuestión conceptual, que tan claramente la expusiste en sumar el tema del sufrimiento al mundo de la salud o al concepto de salud integral, es algo que yo veo, porque tú mencionabas, todo esto está en la Organización Mundial de la Salud, todo esto está acá, sí, pero está a nivel de concepto, digamos. ¿Y cómo pasamos de la simple enunciación de un concepto a la práctica en la implementación en las instituciones políticas, sociales, de salud, ¿no? Digo, ¿cómo pasar de la simple enunciación? Porque es como si dijeras, hay mucha gente trabajando en una dirección humanista que termina imponiendo el concepto, que se genere ese concepto en la OMS. Pero después es como con los derechos humanos, quedan como enunciación y en la práctica sociopolítica es una página escrita pero no implementada, ¿no? Entonces creo que ahí también yo le sumaría a todo ese desarrollo que hiciste, bueno, que además todo esto tenemos que trabajar desde el humanismo para que se pase de la enunciación de un nuevo concepto de salud al trabajo de cómo implementarlo en la salud pública o en la salud en general, porque si no, digamos, a ver, por ejemplo, si no se suman cuestiones curriculares sobre el sufrimiento mental en la formación médica, queda que el médico es un experto en el concepto, en el cuadradito que tú marcabas como de enfermedades físicas, pero cuando alguien va y le dice, sí, pero estoy angustiado, estoy esto, estoy lo otro, y dice, bueno, si estarás con mucho estrés, tranquilízate un poco. No, Sí. mucho estrés, ¿no? Pero no, pero ni siquiera esa respuesta es porque sea mala, digo, no sé, para él no es un tema. No, salvo Jorge, que cuando vamos a hablar, pues sí, ¿no? Digo, pero digo, en general te dicen, y habrá mucho estrés, bueno, Sí. entonces me parece que ahí eso que siempre reforzamos en nuestros puntos fundamentales, que es pasar de la enunciación también a ver cómo se implementa en la práctica. Sí. Y además con qué medios, porque esto que vos decís, Víctor, en realidad debo no coincidir con vos, porque justamente en el mundo farmacéutico, si hay algo que ha crecido fuertemente en los últimos años, son la receta de ansiolíticos. Entonces, si se dan tanto ansiolíticos es porque la gente tiene, ¿qué cosa? Estrés, ¿no? Entonces, claro, vos me dirás, bueno, pero no es la mejor manera de tratarlo, estamos de acuerdo. Pero que se considera, se considera. Como negocio. Y termina siendo de industria farmacéutica, claro. Claro. En lo que dices de implementación, de hecho, la CIF, la clasificación del funcionamiento, es una implementación del modelo biopsicosocial y por eso la hemos explicado. Porque justamente el modelo biopsicosocial habla de todo esto, de que los factores ambientales interaccionan con los corporales y todo este rollo, ¿no? Que la salud es todo eso, que no tienes que... Vale, muy bien, pero como tú bien dices, ¿cómo lo implementamos? Entonces, crearon esa clasificación que te permite describir con bastante detalle todos los microelementos que forman parte de los componentes de este modelo y con esa descripción puedes elaborar objetivos de trabajo.
porque la descripción del perfil de funcionamiento te dice dónde está funcionando bien la persona y dónde no está funcionando bien, o dónde hay dificultades ambientales y dónde no las hay. Y eso te permite elaborar directamente objetivos de trabajo para superar esas dificultades que se observan en el perfil. Entonces, el hecho de crear esta clasificación ya ha hecho que se implemente el modelo de una forma muy concreta. Y lo que decía Jorge antes es una buena vía, creo, para poder implementar el tema del sufrimiento. Puede ser una buena vía, no sé, crear algún tipo de herramienta que de alguna forma nos dibuje, ya sea más objetivamente o menos, pero nos dibuje un perfil de sufrimiento de una persona. Igual que un perfil de funcionamiento, un perfil de sufrimiento. O de no sufrimiento, podríamos llamarle de otra manera, para que no quede tan feo. Bueno, no sé. Pero se podría hacer y sería una forma de implementarlo. Como lo que decía Elsa, que aplican en Como lo que paliativo. decía Elsa, pero más elaborado, sí. Sí, sí. Claro, sí, se podría hacer. Yo no acabo de ver lo de la participación como definición de salud. O sea, sí lo entiendo a nivel intelectual, pero no un poco también dices, no llevar a cabo los proyectos en la vida, ¿no? Por ejemplo, como uno de los ingredientes de la participación. Yo estoy de acuerdo que eso es fuente de salud, el sentirse que no puedes llevar a cabo tu proyecto de vida, pues tiene muy malas consecuencias, ¿no? Para la salud mental e incluso física. Pero eso, ¿cómo se puede abordar? O sea, desde un punto de vista político, social, sí lo veo, pero desde un punto de vista de salud, para implementarlo, no veo cómo se puede hacer. No sé si me explico. O Bueno, sea, me cuesta como verlo, es que no lo veo, ya, no lo entiendo, no acabo de entender bien. ya. Mira, por ejemplo, ahí donde yo trabajo nos encontramos muchas veces con personas que, debido a sus dificultades de movilidad y también a sus dificultades de comunicación, puede haber la tentación, incluso por parte de los profesionales, de que queden fuera de las actividades que se realizan en el centro. Bueno, como este chico, pues eso, no tiene ninguna movilidad, ninguna capacidad de comunicación, ni nada de nada, pues lo llevamos a hacer otra cosa cuando el conjunto, el grupo de sus colegas, porque viven en una residencia, están ahí todo el día, se van a hacer una actividad. Y entonces, el concepto de participación lo que te dice es, este chico, aunque parece que no puede hacer nada, tienes que incluirlo en el grupo y que esté en la actividad que estén haciendo los otros. No quiere decir que tengas que darle que hacer algo, pero por lo menos él tiene que estar. Incluso, aunque sea bastante pasivo en su movilidad, puedes darle alguna función. No sé, por ejemplo, cuando hacíamos una obra de teatro, nosotros cada año hacíamos una obra de teatro donde los chicos hacían un papel, se lo preparaban y tal y cual, ¿no? Entonces, los que no podían moverse ni hablar ni nada, ¿qué hacían? Hacían de atrecho. Le poníamos detrás, yo que sé, una montaña dibujada y él era la montaña. Tú quédate quieto aquí que tú eres la montaña, ¿eh? No te muevas. Y el tío estaba ahí con la montaña dibujada. A otro le poníamos un árbol. Tú eres el árbol, aquí no te muevas. Claro, no se va a mover, ya lo sabemos que no se va a mover, pero es igual. Tú quieto aquí, ¿eh? Y él era el árbol. Entonces tenía un papel en la obra de teatro que hacíamos, por muy pasivo que sea su movilidad o su comunicación, ¿no? Que lo son. Entonces, esa es un poco la idea de la persona tiene que poder participar, involucrarse en las actividades cotidianas, en el entorno cotidiano. Esa es un poco la idea, ¿no? Claro, quizás en personas con discapacidad sea más fácil, ¿no? En otros casos, pues no sé cómo sería, pero la idea es esa. Que la persona tiene que poder participar de alguna forma y si ella por sí misma no puede, su entorno, que es un factor ambiental, tiene que ayudarle a que participe de la forma que pueda en las actividades que se estén haciendo. O sea, sería algo así como que todo el mundo puede aportar Sí, algo. Vale. sí, sí. Todo el mundo es necesario. Ya sé que en el sistema se dice lo contrario. Nadie es necesario. Bueno,
A mí me parece una aberración eso. Inhumana, y yo pienso que todo el mundo es necesario y tiene Sí, su que todo el papel. mundo puede aportar, claro, eso. Vale. Yo- Pues me parece muy, muy interesante eso, sí. Yo estaba pensando que este concepto de participación en educación lo veo que podría ir. No sé si este modelo si está relacionado con la educación en salud, si es que la hay o no, es un tema que a mí me interesa. Pero lo que te decía antes de la cultura, o sea, de que veo que todo esto es ir ganando en conciencia, cambiar la cultura, o sea, introducirlo quizá en la educación también, ¿no? Esta forma, ¿sabes? De salud, este modelo integral de salud, explicarlo en los centros educativos. No sé si eso se ha hecho o no, pero lo veo como que sería un cambio, digamos, de. Ojalá lo explicaran en los colegios, pero me parece que no. Mira, voy a poner otra anécdota que es muy ilustrativa. En uno de estos centros llegó una vez un chico que estaba en una especie de coma. Estaba en una cama, estirado, en una especie de coma. No era un coma muy profundo, parecía que tenía un poco como que le llegaban estímulos, pero nosotros no sé por qué llegó este chico. Mira, aquí en la cama, bomba. Y entonces, bueno, se van a hacer sus actividades los otros y el monitor que estaba a cargo de este coge la cama en la que está este tío en coma y la mete en la sala donde los otros están haciendo la actividad. Y entonces otro le dice, ¿pero dónde vas con ese? Y le dice, este también tiene derecho a participar. Es Bueno, llevar el concepto de participación al extremo. O sea, pero si está en coma, bueno, ¿y tú qué sabes cómo está? Tú déjalo ahí que no molesta, ¿no? Es como, ¿cuál es el problema? Lo metes en la actividad. Y el otro, pero si está en coma, eso no lo sabemos, déjalo, ¿sabes? Es la idea de que todo el mundo puede participar aunque esté en coma, porque nunca se sabe. Está guapo. Y las preguntas esas que habías puesto, Jordi, era para que. Para Porque a vosotros, mí ya se me han olvidado. pues te las leo. Porque igual me parece que me han gustado. Bueno, una era el tema este que ya lo hemos estado hablando, cómo introducir el tema del sufrimiento dentro de un concepto de salud y cómo implementarlo, ¿no? Esa es casi más importante, ¿no? Cómo implementar eso. Y la otra era el tema de la salud social y cultural, ¿no? Si incluir esos conceptos y también cómo implementarlos, ¿no? En un concepto de salud más amplio. La salud social y cultural. El tema de los códigos, de los intangibles, Porque, bueno, vosotros que tenéis ahí muy cerquita a vuestro amigo Milei, habréis visto ¿no? que en Ahora lo tienen ustedes, ¿eh? Ahora sí, ahora lo tenemos aquí. Ya he oído que ha dicho alguna burrada, no sé cuál, pero sí, sí. En ese caso, el intangible es tan evidente, ¿no? Los intangibles que transmite, ¿no? Los códigos que está tratando de colar constantemente, ¿no? Con su discurso extremista y loco, que se podría decir que, mira, esto es un buen ejemplo de actitudes que no fomentan la salud, sino todo lo contrario. ¿Por qué? Porque están fomentando, pues eso, el odio, el resentimiento, la discriminación, la violencia, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿cómo podríamos meter ese concepto de salud social o salud cultural dentro de un concepto de salud, dentro de la idea de salud? Ese es el segundo paso, porque el primero, como os decía, es lo ambiental, que todavía no está del todo incorporado. Pero bueno, si incorporamos lo ambiental, ya de paso metemos lo social y lo cultural. Salud Qué cultural, ¿no? interesante. ¿Qué es salud cultural? Bueno, pues salud cultural es todos aquellos intangibles pues eso, que fomentan la reconciliación y el buen trato entre las personas, por ejemplo. Me lo invento, así. Yo creo que Jordi, el primer paso en enunciarlo, en divulgarlo y demás, ya es un buen primer paso que podemos dar en el sentido de que, como siempre pasa, aunque sea en una nota o en nuestras charlas,
o incorporarlo a nuestra interioridad ya es un gran paso, ¿no? Ujú. Está muy bueno El primer paso, yo creo, porque al y el final... simple hecho y tal cual lo terminaba la presentación, las preguntas, porque el simple hecho que termine con preguntas le deja a la gente el planteo en su interior, digamos. No, bueno, ¿cómo es que se puede responder a estas preguntas? Está muy bueno Ujú. el enfoque. Ujú. Ujú. Sí, yo creo que daría como para hacer varias notas este tema, porque, porque son imágenes nuevas, conceptos por lo menos que vas ampliando también, vas en una dirección de ver el mundo también y de otra manera, ¿no? Por Una- ejemplo, referente a la salud, pues es como lo de los cuidados paliativos, lo del final de la vida, todo eso hace unos años no existía tampoco ese concepto, ¿no? Ujú. Y luego se ha ido implementando, quiero decir, se empieza así, ¿no? Desarrollando visiones cada vez más amplias que entiendan al ser humano de una forma más integral y poco a poco pues se van incorporando, ¿no? Nosotros podemos hacer lo que está en nuestras manos, pero sí que podemos señalar las carencias que hay. Por ejemplo, eso que decía Víctor me parece importante también ponerlo. Es decir, vale, está toda esta concepción en la Organización Mundial de la Salud, pero ¿qué recursos hay? ¿Qué intención hay para llevarla a la práctica? ¿O es solo o queda en el aire? Esto también lo tenemos también que decir. Yo creo que todo eso está muy, muy bien que lo vayamos desarrollando. A mí me parece muy interesante. Ujú. Pero te van a decir que ya está todo implementado, es decir, tú tienes la salud psicológica, lo que pasa es que está todo tan compartimentado Ahí está el que, tema. que te lo colocan en cualquier compartimento. Esto entraría dentro de la psicología, por ejemplo, o la psiquiatría, dependiendo de las afecciones mentales que tengas. Hay una medicina social, bueno, o sea, como unos servicios sociales que entrarían, que agruparían, o sea, te van a decir que eso está todo como ya implementado, que se puede implementar en las distintas áreas de la salud. Salvo, por ejemplo, la cultural, que yo no, vamos, no creo que nadie te diga, pues mira, esto depende del psicólogo, o te mandan A al ver, Ministerio de Cultura. yo creo que la cultural depende de las campañas políticas que se hacen en un momento dado, en un estado, pues que va promoviendo ciertos conceptos de salud. La social es verdad, eso que tú has dicho. Lo que pasa es que, claro, igualmente hay que darle impulso a todo. Y yo lo que sí que estaba pensando antes con todo este modelo que hablábamos y que como esto de que está todo compartimentado. Y de que decía Jorge antes, dice, es que claro, la gente, ¿por qué si es tan importante su salud no se cuida? Pues porque aquí está fallando que en el centro no está la existencia. Para mí, ¿eh? Yo digo lo que yo pienso, ¿eh? O sea, si tú, todos son, no, tengo que ir al gimnasio, imagínate tú, esto por aquí, esto, todos son cosas que tienes que hacer, pero ¿y qué pasa contigo, con tu vida? O sea, yo creo que en este modelo, no sé si lo has dicho tú, Jorge, Jordi, que faltaba un poco la visión del ser humano como de su existencia, la visión Claro. existencial y espiritual. Entonces, al no estar presente la visión espiritual y existencial en este modelo, como no lo está en la mayoría de los modelos que conocemos, ¿no? Ni en el modelo político, ni económico, ni social, ni nada, esto nos lleva a un desequilibrio, inevitablemente, porque al final estamos mirando las cosas por partes, pero un poco desde lo externo al ser humano. ¿No? Que no digo que no sea importante, pero claro, si no tienes en cuenta esta pieza central, para mí sería como un mandala, ¿no? Y en el centro
está la pieza de la existencia. Bueno, en mi visión, ¿eh? Pero aunque no sea central, ¿no? Pero yo creo que es una pieza que hay que tener en cuenta, por lo menos en esa visión más amplia de salud. Y esto no es que me lo inventé yo, hay otras visiones de salud que sí que lo tienen en cuenta, ¿no? Yo creo que hay medicinas de estas antiguas, como por ejemplo estos de que trabajan con la energía y todos estos, que me parece que sí que, o algunas de la India, ayurvédica y todas esas, que sí que consideran eso, ¿o no? Consideran. No, la verdad es que no lo sé, pero es cierto que el tema existencial en nuestra cultura occidental no está para nada en el centro, en absoluto, no se tiene en cuenta, y mucho menos como elemento de salud. Así que es verdad que sería un elemento como a reivindicar, ¿no? Es verdad que te pueden decir que ya está todo, ¿no? Ya está todo dicho, está todo implementado, el modelo lo cubre todo, pero si dejamos muy claro que hay un tema existencial que tiene que ver con el sentido de la vida, a ver cómo lo meten eso dentro de lo psicológico. A ver cómo pueden meter eso en lo psicológico. Es un poco difícil. Podrían, pero bueno, pues quedaría forzado. En realidad está, claro, en realidad está considerado dentro del psicológico porque justamente no hay una, me parece, una diferencia que obviamente cualitativamente es muy distinto. La problemática de la existencia de la vida, la finitud, con el hecho de los problemas de la conciencia mecánica, que es lo que normalmente se atiende, digamos, en psicología, ¿no? Entonces sí me parece muy interesante ese asunto de ver la salud de la existencia desde el punto de vista existencial, que va más allá, que no tiene que ver, o no es que no tenga que ver, no es lo psicológico. Porque si vos Exacto. tenés un problema existencial, por ahí te dice que usted está deprimido, Claro, te sí, lleva al terreno de lo psicológico, sí, sí, sí. siendo que tu problema no es la depresión, o en todo Exacto, caso la depresión puede ser una consecuencia de un planteo de otras características. Bueno, exacto. todo eso está un poco mezclado. Entonces, eso habría que por ahí separarlo, como si uno le interesa en estudiarlo, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, este asunto de ver que, justamente lo que decía Clotti también, estamos necesariamente, después de varios siglos de ir aumentando el conocimiento a partir de fraccionarlo, a partir de esta cosa cartesiana, de diferenciar las unidades que conforman una complejidad, tenemos nuevamente que volver, o estamos en el proceso de volver de otra manera, pero volver a la unidad, a esta, no sé, en la Edad Media era todo muy fácil, pues, muy fácil. Está todo muy unificado, todo tiene que ver con Dios. Dios era la única causa de todo. Cuando se empezó a pensar de otra manera, se empezó a mirar y decir, bueno, a ver, no, pará, esto es material, esto es funcional, se fue separando. Y seguimos todavía separando y cada vez tenemos más especialidades de cosas. O sea, ya el universo no es Dios. El universo ha sido multiplicado con distintas características. Y ahora, bueno, de alguna forma, llegando a eso, casi entendiendo la cosa fractal que existe en el universo, se está volviendo Otra vez. a encontrar la unidad, ¿no? O mejor dicho, no sé si encontrarla, pero por lo menos buscando esa unidad perdida. Ups. Sí, Ahí sí. está accediendo. Entonces, bueno, es bien interesante el hecho de poder verlo en el tiempo, todo eso, ¿no? Cómo son concepciones, son conceptos que se van modificando a partir de que la experiencia te demuestra de que lo que vos planteás en un momento está bien en cuanto a que superas un momento anterior, pero por otro lado llega un punto donde eso tampoco te es suficiente y necesitas seguir avanzando y mejorando, ¿no? Por eso me parece muy interesante todo esto que dice Jordi, porque justamente lo que apunta es a dar un paso más, ¿no? Ampliar esa concepción. Y no solamente eso es una cosa teórica, pero en principio empieza por lo teórico, en principio, como decían los filósofos, uno empieza por el mapa, pero después ese mapa es el que te permite saber o te orienta en la experiencia, ¿no? Te orienta en el camino que haces. Pero claro, sin mapa ni se te ocurre dar un paso, pues ¿a dónde vas?
Cuando vos tenés un mapa y dices, yo quisiera ir allí. Bueno, ahora tenemos que empezar a hacer la experiencia, ¿no? Y ver las dificultades que hay. Y efectivamente no es lo mismo transitar que tener el mapa de lo que querés hacer. Pero el mapa es importante también, ¿no? Y entonces estas cosas nos abren el mapa. Entonces nos están planteando, mira, está esta tierra, hay otras, hay otras tierras. Si no se hubiera pensado en que hubiera otras tierras y nadie se hubiera lanzado al occidente buscando el oriente. Bueno. Muy bien. ¿Podrás, después podremos tener esa presentación, Jordi? El PDF. Si esto sigue grabando, sí. Perfecto. Parece que sí, que sigue grabando. ¿No está por el show? No, sino, y también el PDF del... Bueno, sí, eso sí, claro. Sí, Eso. esto es interesante. Sí, ¿Has grabado todo el rato? estoy grabando, sí. Y el texto que he leído también lo podemos pasar por Presensa si queréis, vaya. Si os parece adecuado. Sí, la nota, una nota. Una nota, sí. Ese podemos hacer, sí. Ese puede hacer un artículo, si quieres. Muy bien. Bueno. Entonces, el objetivo de hoy, por ejemplo, es tratar este tema, pero ¿se piensa sacar algo o cómo es? Pues te comenté. Sí. Sí, pues sí, está bastante reacción. Creo que hay un micrófono ahí. Natalie, hola. Natalie se ha conectado, pero no... no es que no lo escucho. Pues lo que hoy hemos comentado, dice Elsa. Sí, no sé muy bien cuál es el... Mira, en el caso de hoy, yo creo que lo que vamos a hacer es, de todo lo que hemos hablado, haremos un artículo para divulgar a través de Presensa. Y bueno, si es posible que esta exposición de hoy nos dé también pie a seguir reflexionando y tirar del hilo de algún tema, de alguno de los puntos que se han presentado y que podamos seguir en posteriores reuniones exponiendo, ¿no? Porque el tema da para más todavía, ¿no? Sí, eso sería un ejemplo. Yo creo que quien tenga gusto y ganas, pues puede eso, tirar del hilo, como dices, y desarrollar lo que vea, claro. En paralelo, intentaríamos que quede en el canal de YouTube la presentación de hoy. Esto no lo puedo cerrar, este audio, por favor. Jorge lo puede cerrar, creo. Jorge, cierra esto de Natalie, el audio. Por favor. Ahí creo que... Vale, es que se oía... Vale, ya, es que se oía el sonido. ¿Qué decía Víctor? No, que por un lado lo que tú dices de hacer un resumen y publicar una nota en Presensa sobre estas presentaciones, digamos. Esa es la idea un poco, Elsa, si es que si el tema lo amerita, creo que sí. Lo hemos hecho en algunas anteriores, como que de estos encuentros donde el objetivo es conversar sobre miradas humanistas, sobre temas puntuales, quede como resultado una nota que se divulga en Presensa o en otros medios. Y hoy, bueno, lo que hoy comentábamos hoy es, ojalá podamos también poner el video en YouTube y que queden estos encuentros grabados en el canal de Reúno. Para que mucha gente que tenía intenciones de ver, yo tenía varias personas que me habían respondido que tenían intenciones, pero justo sábado a esta hora están en clases de algunos cursos que están haciendo, pero que les interesaba recibir la grabación, así que creo que hay gente que podría verla después. Vale, muy bien.